vamos a comentar los leiomiomas. ¿Ya? Vamos acá. Entonces, dentro de los tipos de patología orgánica que tenemos que aprender está el leiomioma, endometriosis, que es un problema ovulatorio, y la hiperplasia endometrial, que es el maligno. Entonces, en leiomiomas, aspectos generales, lo más importante es reconocer los tipos, la frecuencia y la definición. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia de un leiomioma? Ya les dije, ¿hasta cuánto puede llegar? 80% de las necropsias. 80% de las necropsias pueden tener un mioma. Ahora, que nunca hayan hecho síntomas, esa es otra cosa. Entonces, si te preguntan cuál es la neoplasia benigna más frecuente de la mujer o la neoplasia más frecuente ginecológica, leiomioma. Su definición es una neoplasia benigna de músculo liso hormonodependiente. Así, bien hablado. Neoplasia, porque crecen células. Benigna, porque no tienen componente de cáncer. ¿Cuáles son los tres componentes para que digas que algo es maligno? Invasión estromal, pasa la membrana basal, metástasis y atipia celular. Invadir el tejido por debajo de la basal, hacer metástasis a distancia y tener atipia celular son los principales criterios de malignidad. El otro sería la neovascularización. Por eso es benigno, no tiene nada de eso. Es de músculo liso monoclonal. El tejido que crece es músculo liso. Y finalmente es hormonodependiente. Responde a estrógeno y responde a progesterona. ¿No? Muy bien. Entonces arrancamos con los tipos. Acá están. Tenemos cuál está la cabeza, el más frecuente. El intramural. Luego, ¿quién sigue? El submucoso. El subseroso. Los más frecuentes. Y ahora vienen los raritos. ¿Cuáles son? Tienes el mioma abortivo, abortado o pedunculado cervical, este que sale por el cervix, es el mioma abortivo, pedunculado cervical, este de acá. Tienes el mioma parásito, no está en el gráfico, lo puedes dibujar por acá si quieres, es aquel que recibe irrigación de una arteria que no sea la uterina, parásito. Y tienes el intraligamentario, que es el que se mete en el ligamento ancho, este de acá. Entonces ya habíamos explicado la definición. ¿Cuándo era intramural? Cuando todo el mioma está en el músculo. ¿Cuándo era submucoso? Cuando toca alguna parte del mioma el endometrio. ¿Cuándo es subseroso? Cuando toca la serosa. ¿Ya está? No se olvide. ¿Cómo se llama el submucoso que está totalmente dentro de la cavidad uterina? Intracavitario. Entonces, un mioma se llama intracavitario cuando toda su estructura está en la cavidad uterina. Este es el submucoso. El submucoso, no lo olvides, que tiene un punto de corte, la mitad de su tamaño. Si la mitad del submucoso está enterrado en el miometrio, hay que operar por abordaje abdominal. Si la mitad, o sea, más de la mitad está fuera del miometrio, o sea, está superficial, lo puedes sacar por endocavitario. Entonces, el punto de corte en el submucoso es su tamaño, la mitad. Más de la mitad metido, más de la mitad fuera del miometrio, para el abordaje quirúrgico. ¿Ya? Es más que nada para evitar la cirugía mayor. Bueno, vamos ahora con la clínica. Asintomática. ¿Por qué dijimos que es asintomática? Porque el intramural, que es el más frecuente de todos, es asintomático en su manifestación. Y el subseroso también es asintomático. Por eso la principal forma de presentación es que no haya clínica. No haya clínica. Ese es un hallazgo en la necropsia. Es una tumoración palpable. ¿Quién es palpable? El intramural te hace una masa palpable y el subseroso te hace una masa palpable. Así que si en la pregunta ves útero palpable irregular masas, será intramural subseroso. En cambio el submucoso no. El submucoso no. Hemorragia uterina normal. ¿Quién te da sangrado? Submucoso. ¿De qué tipo dijimos?
metrorrágico, metrorrágico, ¿ya? Se llama metrorragia a toda patología que afecta al endometrio, por eso sangra en cualquier momento. Por eso miren acá, les he puesto este dibujo, estas son las arterias que irrigan al útero. Esta de acá es la uterina, que te da las arqueadas o arcuatas. ¿Dónde más has escuchado arcuato, arqueado? En el riñón. En el riñón. Bueno, en el caso también. Pero en las arterias arqueadas también está en el glomérulo antes de entrar. Luego tienes acá la radial, ¿ya? La radial, que es gruesa y atraviesa perpendicular a la arqueada para meterse en el miometrio, y esta es la que tiene que sufrir una contracción mecánica. Las arterias radiales son las que se estrangulan cuando hay contracción uterina. Por eso, si una puérpera no hace contracción uterina, ¿qué tiene? Atonía o hipotonía, sangrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principal componente de hemostasia a nivel miometrial? La contracción uterina. Entonces, ahí entran las radiales. Luego, las radiales, cuando llegan al endometrio, se vuelven las rectas, que son para el endometrio basal. Y las espirales para el endometrio funcional. ¿Por qué se llaman espirales? O mejor dicho, ¿por qué tienen esta disposición espiral? Porque cuando le pones prostaglandina, se cierra como un resorte, y que genera isquemia. En cambio, cuando le pones prostaglandina en la recta, se cierra como cualquier arteria y no produce isquemia. Ese es el dato. El que sea espiral un vaso le permite manejar mejor su volumen, en este caso lo cierras, isquemia. Y en el caso del pene, ¿cómo se llama la arteria similar a la espiral? La helicina. La helicina, al revés, en vez de contraerse, se dilata por el óxido nítrico para la erección. Entonces, esa forma espiral le permite estirarse y a tener más flujo en poco espacio. Esa es la función de la helicina, que no es lo mismo que la función de la espiral. Una se dilata para la erección, para poder llenar los senos cavernosos, y la otra se contrae para la isquemia. Muy bien. Y finalmente, el concepto de esto, ¿por qué lo pongo acá? ¿Cuál es la idea? Que entiendan el mioma. Si tengo un mioma submucoso, miren acá, submucoso, está pues afuera, siempre va a sangrar. Metrorragia. Pero si tengo un mioma acá, intramural, chiquito, no pasa nada, asintomático. Si tengo un mioma intramural un poquito más grande que crece sin tocar nada, puede hacer una masita palpable, Pero si el mioma crece y empieza a obstruir las arterias radiales, ¿qué va a pasar cuando arregle esta chica? Hemorragia uterina normal, ¿pero de qué tipo? Hipermenorrea. ¿Qué era la hipermenorrea? Más de 80. ¿A quién le daba? A las que no hacían buena hemostasia. ¿Por qué no hace buena hemostasia? Porque tienen la arteria comprometida. Ya está. Entonces, por eso el patrón de sangrado del intramural es hipermenorreico. Y por eso el patrón del submucoso es metrorrágico. ¿Y cuándo entras en caos? Cuando la clave del submucoso también es hipermenorrea. ¿Por qué? Fácil, pues. Porque si el submucoso empieza a crecer y se mete más de la mitad y empieza a agarrar a la arteria radial, entonces la metrorragia se le añade hipermenorrea, ¿verdad? Por eso en esa pregunta que tanto nos estresa, si yo te pregunto por el patrón de sangrado de todos los miomas, ¿cuál será al final el más frecuente? La hiper, porque tienes acá y tienes acá, pues. Los dos. Pero si la pregunta es por el patrón de sangrado del submucoso, ¿cuál es lo más frecuente? La metro, porque es lo primero que aparece, por ende va a ser lo más frecuente. Es algo lógico. ¿Ya? Esas preguntas son solo de NAM, no estén recientes, no estrés. Pero cuando banquees en NAM, ¿no es cierto?, vas a tener esa duda, ahí está, cómo eso se resuelve. ¿Quién duele? Dolor. El subseroso. Este trae dolor porque puede comprimir la vejiga, comprimir el recto, o en el peor de los casos puede torcerse. Si se tuerce, te hace abdomen agudo. Los pedunculados se tuercen. ¿No está? ¿Quién daba infertilidad? El submucoso. Todo mioma, dijimos, submucoso se opera por la infertilidad que puede. Perfecto.
Ahora vamos a las degeneraciones. Se llama degeneración hialina porque ¿qué pasa? Mira, está creciendo el miomita bien bacán y ¡plum!, deja de haber el aporte de sangre o deja de haber el estímulo hormonal o simplemente las células ya no pueden mantener esa mitosis. ¿Qué pasa? Entran en apoptosis. Y las apoptosis, ¿cómo terminan al final? Cuando es una masa, se hace un quiste hialino, una degeneración hialina, y esa degeneración hialina termina volviéndose un hueco, un quiste. Esa es la evolución. Se infarta, necrosa o apoptosis, dependiendo del grado de isquemia, y se vuelve hialino el tejido y luego se quistifica. Y se acabó, ahí queda. En cambio, en la esto es de la premeno, hialina y quística es en la premeno. En cambio, chicos, en la posmenopáusica, ¿qué va a pasar? Se calcifica, porque como ya no hay hormonas, termina treceándose y puede quedar tejido crónico calcificado. La complicación o la degeneración de la posmenopáusica es calcificación. En cambio, la hemorrágica o degeneración roja, ¿en quién ocurre? En la gestante. ¿Por qué? Por los estrógenos y la progesterona. ¿Cómo es el perfil hormonal de una gestante? Harto estrógeno, harta progesterona. ¿De qué viven estos tumores? De hormonas. Crecen tanto. ¿Qué pasa cuando creces tanto y tu irrigación? ¿Cómo es la irrigación del útero en la gestante? Abundante. ¿Qué pasa? Hemorragia. Eso es la degeneración roja o hemorrágica, pregunta examen. Por eso nunca se opera un mioma en la gestación, porque de por sí son grandes, bien vascularizados, y si te pones a operar va a sangrar un montón. Así que ningún ginecólogo va a pensar en hacer una miomectomía en plena gestación. Es absurdo, ¿ya? No se hace. Doctor, pero la pregunta dice que obstruye el canal, que no sé qué cosa. Eso se verá. ¿Cómo se diagnostica una distocia? En trabajo de parto. Ahí veremos si lo obstruye o no. ¿Correcto? No se diagnostica antes. Si las distocias se diagnostican en trabajo de parto. Y bueno, la última es sarcoma, pues, ¿no? Lo más raro es que se vuelva un cáncer. Es lo más raro. ¿Ya está? Siempre recuerden eso. Los músculos difíciles se vuelven cáncer, ¿ya? El músculo más resistente al cáncer, ¿cuál es? El miocardio. El miocardio. Los cánceres más raros son los sarcomas del miocardio. Bueno, entonces terminamos esta parte de mioma. Ya, vamos a terminar con el manejo. Observación. Pregunta de examen. Se observan, ya dijimos, todos los miomas de la posmeno y de las gestantes. No se debe tratar posmenos y gestantes, y tampoco se operan los miomas asintomáticos. Entonces, las tres indicaciones para observar son que sea una perimeno, posmeno, una gestante o una asintomática. Entonces, ¿quiénes se operan? Ahora sí, vamos acá, asterisco, asterisco acá. Se operan los miomas que dan dolor, porque eso ya significa que tienen gran tamaño. Se operan los miomas que dan anemia, no los que dan sangrado, los que dan anemia. Un submucoso siempre va a sangrar, pero no te va a llevar necesariamente a la anemia. Entonces se operan los que dan anemia con el sangrado. Se operan los que dan infertilidad, también se operan. Y se operan, según el tamaño, porque lo refieren, los que sobrepasan 10 a 12 centímetros, porque tienen alto riesgo de torsión, al menos los subserosos. Dolor, anemia, infertilidad y tamaño grande son los principales criterios de operación. ¿Cuáles son entonces las técnicas quirúrgicas? Puede ser una miomectomía de abordaje abdominal. ¿Para quiénes será esto? Para los intramurales y los subserosos, para estos dos, intramural o subseroso. O puede ser una miomectomía de abordaje endocavitario, ¿ya?, por histeroscopía, para los submucosos, siempre y cuando tengan menos del 50% de su superficie enterrada en el miometrio. Esa fue pregunta de examen. Y doctor, ¿cómo usted sabe que es el 50, 40? ¿Cómo sabe? ¿Dan tromes en la ecografía? No. ¿Qué tienen que hacer?
para ver la profundidad de un submucoso? La histerosonografía. La histerosonografía es una ecografía, pero donde le ponen agua, cloruro de sodio, para mejorar la resolución del ecógrafo. Entonces la histerosonografía o la ecohisterosonografía me permite ver la profundidad a detalle. Mejor que eso, que sería la resonancia, pero es más caro, pues, ¿no? Por eso es la indicación. ¿Ya está? Entonces ese es el resumen, chicos, de miomas.